Bienvenidos a Cristificados, el podcast. Tu podcast católico Con entretenimiento formativo, educación religiosa entrevistas. y testimonios Somos la era del nuevo católico, con el respaldo del Padre del Hijo. y del Espíritu Santo. Bienvenido. Ya llegó la era del nuevo católico. Cristificados. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Cristificados, el podcast. Qué placer saludarte, soy Marlon J. Ortiz, estoy totalmente bendecido y muy complacido con Dios de poder tener este momento y poder dialogar con un hermano que admiro y le tengo un gran cariño, que es Alan Mindel. Alan, ¿cómo estás, hermano? Hermano, muy bien, gracias a Dios. Aquí nuevamente compartiendo con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo una parte más de nuestro conocimiento y pues de la palabra de Dios. Excelente, Alan, estoy muy agradecido porque estamos aquí, ya días no nos sentábamos a dialogar un rato, a compartir un poco de la Sagrada Escritura. Creo que Dios a través de ella todo el tiempo nos está hablando. Y qué bueno que a través de nuestras plataformas sociales nosotros podamos llevarles a ustedes la palabra de Dios con historias fantásticas, maravillosas, que nos ayudan a reflexionar, que nos enseñan a llevar una vida ejemplar o por lo menos imitando a estos seres que con su vida fueron marcando ese precedente en la vida de nosotros y hoy por hoy pues nos siguen alimentando el espíritu. Un saludo muy especial también a ustedes que nos escuchan a través de Spotify, una plataforma que nos está ayudando a llegar a más personas. Alan, pues me regalaste una historia que yo no la contemplaba, voy a serte honesto, yo la había escuchado, al igual que todos ustedes, creo que en su momento todos hemos escuchado la historia de Caín y Abel, pero Alan pues me dijo, mira, deberíamos de hacer un podcast sobre esto y hablar un poco sobre la importancia que tiene que traigamos estas historias y realmente me llena, Alan, que me hayas dicho eso, fíjate. Bueno, y en todo caso, pues como te digo, es algo para seguir aprendiendo y es algo para seguir creciendo en el aspecto personal también, porque es una lectura, una historia que te ayuda de manera personal, ¿verdad? En todos los Totalmente. aspectos. A ver cosas de tu interior que están malas y cosas de tu interior que pueden que estén buenas. Así que por favor ustedes vayan buscando su Biblia y váyanse citando en el primer libro, el libro del Génesis. Exactamente allí en el capítulo 4 está esta fascinante historia de los 2 segundos habitantes de la tierra, podríamos hablar, porque los primeros obviamente fueron sus padres, Caín y Abel, Adán y Eva, y luego pues sus hijos que son Caín y Abel. Aquí pasan muchos acontecimientos interesantes, Alan, en esta historia. Si escuchan un ruido ahí es pues que Dios nos ha regalado una hermosa lluvia y pues también nos acompaña con esa hermosa melodía que viene del cielo, ¿verdad? Alan, ¿podrías decirme con tus propias palabras de toda esta historia que ya leíste, cuál fue esa parte que te intrigó o esa parte que te fascinó o esa parte que vos dirías, hey, esto me hace pensar, esto me hace reflexionar? Porque yo tengo varias y antes de que vayamos a leerlas, paso a paso, me gustaría que tú me dijeras, mira, a mí me gustó esta parte o esta parte me llamó más la atención o esta me intrigó más. Bueno, en sí son un montón de partes de ¿Verdad? la misma lectura. Sí, sí. Primero es el acercamiento que tiene Dios con estas dos personas y pues el otro, como la confianza de darles una ocupación a cada uno diferente, ¿va? Como en nuestra vida nos dan diferentes ocupaciones y cada quien tiene que dar una ofrenda sobre esa ocupación. Esa parte de ahí es la que más me llama la atención porque Dios le ofrece a este esto y al otro el otro, ¿va? Para que cada quien tenga lo mejor de eso. Totalmente. Fíjate que a mí, para serles honesto, me dejó muy intrigado esa parte de cuando lo matan. Esa parte me consternó mucho porque no puedo creer cómo un hermano tenga el corazón o la sangre fría de acabar con su otro hermano. Aparte de que, bueno, vamos a ir ahí discutiendo varias cosas, varios puntos. Y pues yo creo que ustedes ya fueron por su Biblia, ya están listos, ya la tienen ahí, ya tienen su vaso con agua, me imagino que tienen su taza de café o su taza con leche o yo no sé, cualquier bebida que ustedes tengan ahí, su churro. Su frasquito con galletita. El hecho es que nos acompañen en esta fascinante aventura a la que nos vamos a trasladar ahorita mismo en el libro del Génesis y vamos a iniciar leyendo que dice que
Adán se unió a Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he obtenido un varón con la ayuda del Señor. Me agrada, Alan, cómo esta mujer, obviamente tú lo dijiste, ellos pues tenían una comunicación muy plena, muy maravillosa con Dios, que es la que también usted y yo deberíamos de tener, y le agradece ese hecho. Me imagino que era para ellos un hecho desconocido, porque acuérdate que Dios los creó, pero no les dijo reproduzcanse. Se dio en su momento que al verlos solos también ellos necesitaban algo, y fue obviamente pues traer a su vida, traerla a un hijo a la vida, que me imagino que les cambió totalmente la vida. Desde ya nos dice quién es el hermano mayor. Desde ahí vamos ya teniendo el control o viendo quién es el que tiene el control de todo y por qué es que vienen haciendo todo aquel sentimiento negativo en el corazón de Caín. Y ya nos podemos hacer una paralela sobre el hijo pródigo. Exactamente. Entonces, me gusta el agradecimiento que tiene Eva para con Dios. Gracias, reconoce a Dios y le dice que con la ayuda de Dios tuvieron un varón, que era la primogenitura. En aquel tiempo la primogenitura era algo muy importante. Todavía, fíjate, Alan, hay muchos cristianos modernos que, por ejemplo, cuando nació mi niño me dijeron, tu primogénito, que qué bendición, que tuviste un varón de primero, que este y que el otro. Entonces, desde ahí ustedes ya pueden ir viendo lo importante que es esto. Vamos también a encontrar aquí muchos puntos importantes, ¿verdad, Alan? A los que podemos entender, por ejemplo, los frutos que nosotros ofrecemos a Dios, de lo que Él nos ha dado. Seguimos, dice, después dio a luz a su hermano, al hermano de Caín, que se llama Abel, o se llamó en aquel momento. Dice aquí claramente que Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Pasó un tiempo y Caín presentó ofrendas al Señor. Aquí me quiero detener, Alan, porque se ve claramente que ellos ofrecen algo a Dios, cada uno ofrece algo a Dios. Y hoy en nuestro tiempo yo les pregunto, ¿qué ofrecen ustedes a Dios? De lo que nos ha confiado, porque Dios le confió esa parte a Él, pues, dice el labrador de tierra. Y ¿qué le damos nosotros de lo que nos ha confiado? Tal vez hay personas que aquí, de lo que nos están viendo, son buenos para el ministerio de la prédica, ¿va? Totalmente. Y son de los que no les gusta que les pongan en la prédica, porque se ocultan de eso y dicen que no, o lo hacen y lo hacen a veces porque eso hay que prepararse también, ¿verdad? Tanto espiritualmente como de testimonio también, ¿va? Porque podemos ir a hablar muy bonito de Dios. Yo he escuchado a alguien que decía que yo puedo hablar bien de Dios, sí, uno puede hablar bien de Dios, pero no podemos hablar por Él, ¿va? Correcto. Que es muy diferente. Entonces hay muchas cosas, como por ejemplo a los que les han confiado el ministerio de la música, entre un montón de cosas, de dar lo mejor siempre de eso, ¿verdad? No solamente lo que yo puedo dar, pues porque por salir del paso, ¿verdad? No tiene que ser algo que sea al 100%, si es posible más. Totalmente de acuerdo, y es que el Señor nos confía muchas cosas, Alan. Tú mencionaste una, que es, por ejemplo, el quien tiene el don de predicar, pero el Señor nos confía muchas cosas, especialmente, nos confía el hecho de haber nacido en una familia, sí, el ser miembros de una familia, nos confía responsabilidades grandes como miembros de una sociedad también. El que tiene el conocimiento bíblico, cómo lo pone en práctica afuera o solo lo pone en práctica dentro de la iglesia. Muchas cosas el Señor nos confía, nos pone en nuestras manos, nos la pone a nuestro servicio para que nosotros también pues las pongamos al servicio de los demás. Y me encanta saber que aquí cada uno ofrece algo a Dios de lo que Él mismo le ha dado, pero con voluntades distintas, que eso es lo que pasa, porque aquí también se van a ir dando cuenta cómo el Señor se deleita en la ofrenda de uno, pero aborrece la de otro, o de alguna manera no está conforme con la ofrenda del otro. Como que no le llama la atención. ¿Verdad? Bueno, yo siempre hago esta broma cuando escucho esta Biblia, con la palabra, este versículo. Sí. Y digo yo así, a veces creo que Dios es más carnívoro que vegetariano, porque a Dios no le interesó lo que son las verduras que le estaba ofreciendo, el fruto de la tierra, pues, sino que le ofrece. Le gustó más las ovejas, pues, lo de las ovejas, que ovejas bien bonitas, bien cuidadas. Entonces, yo siempre he dicho eso. No es que sea así, es una broma. No, y es que, Alan, podríamos ver a veces en la vida que cuesta dar más. Sí. Cualquiera te puede dar un saco de verduras, pero nadie te va a regalar una vaca, por ejemplo. Sí. Entonces, Dios mira
que uno de estos dos le está dando algo que realmente le duele, como dice nuestra Madre Teresa de Calcuta, que siempre nos invita a dar, cuando den hasta que duela. Entonces, esos son puntos muy, muy interesantes en la Escritura, que podemos ya ir viendo quién está dando realmente lo mejor de sí o lo que mejor tiene para agradar a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo para agradar a Dios? ¿Crees que lo que estás haciendo es suficiente para agradarlo? Yo venía reflexionando de camino acá y yo decía, Señor, ¿qué te estoy dando yo a ti que te agrada? Si todo lo que tú me has dado a mí me agrada, me tiene complacido, me tiene feliz. Ahora, ¿qué debo yo de hacer? Por eso cuando viene algún hermano de repente con una actitud como provocativa para problemas o pleitos, yo digo, Señor, tus frutos han sido mejores para mí, entonces yo voy a dar mi brazo a torcer, o yo voy a dar la otra mejilla, o yo voy a cambiar de actitud. Entonces me encanta mucho, Alan, esa parte de que cada uno tenía algo que dar aquí en la iglesia, Alan. Por ejemplo, tú, yo soy testigo, tú eres un excelente músico, no das solo lo de música. Tú no solamente tocas el piano, cantas, adoras, no, tú barres, tú arreglas, tú decoras, tú diriges horas santas. Si te toca predicar, estoy seguro que lo vas a hacer. O sea, tú estás dando a Dios lo que Dios te ha dado, todo, sin medida. Tú no le estás dando solo una parte. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Por eso es que a veces la iglesia está llena de gente, Alan. Sí. Llena de gente por todos lados. Y cada uno pues tiene cualquier cantidad de frutos. ¿Pero qué? Vienen a Dios y le ofrecen 2 de 20. Es correcto. Entonces Dios que dice, no puede ser. Por eso el que viene llegando, cuando viene y da todo lo que tiene. Entonces Dios dice, por eso voy a bendecirlo a él. Porque él viene llegando y me está dando todo lo que tiene. Sin embargo, tú que llevas años aquí, me estás dando 2, 3. Sí, sí. ¿Te das cuenta qué interesante es que podamos entender este concepto realmente bíblico? Porque en este podcast es lo que queremos con Alan, pues que entendamos que Dios nos habla y Dios de alguna manera nos pide y nos exige, porque no solo nos va a dar, como la parábola de los talentos, que nos da 5 y los enterramos. No, hombre, Él nos da algo para... Mira, tú empezaste con la guitarra, luego el piano, y así te vas, y así te vas. Qué interesante es eso de dar los frutos. Entonces, Alan. Es como para autoevaluarnos y decir, ¿qué me ha dado Dios a mí y qué le estoy ofreciendo yo? Porque, bueno, ahí no habla de que tuvo una actitud de malas, Caín, y decir, yo voy a sacarlo de aquí y voy a dar lo que sea, pues de la tierra. No lo menciona ahí, no. Pues no dice nada de eso. Sin embargo, a veces la actitud de nosotros suele ser así, ¿va? Que decimos nosotros, yo soy bueno para decorar, pero hoy voy a hacer algo pequeño porque no es muy relevante lo que se va a hacer, ¿va? Entonces, o en nuestra vida diaria, pues yo tengo por ejemplo, este trabajo y le voy a dar, ¿cómo se le puede decir? Voy a entrar a las 8, queda a las 8, queda a las 8, igual y unos 15 minutos antes, pues ya empezamos a dar la discapacidad de nosotros mismos, pues ya no queremos hacer las cosas como cuando Dios nos ha bendecido, ¿va? Totalmente. Recordemos que a Caín se le dio la tierra, y por ende tenía que haber dado frutos, ¿va? Y él ofreció, pero ahí no hay culpa de nadie, porque a Caín a Abel le tocó la otra parte de que era cuidar. Yo sé que si cuidar a un humano es complicado, ¿no? Digamos, un animal que no entiende. A veces hasta a uno pues le cuesta. Claro. Yo creo que vos, Marlon, vos que sos papá, entendés lo complicado que es cuidar a un niño, ¿va? Yo no sé porque no soy papá todavía, pero sí me doy cuenta de que a veces ni te conectás, pues yo ni miro que se desapareció Marlon. Y ahora imagínate un animalito, pues que no entienden, y cuando ya empiezan a caminar, ya empiezan a correr, ya pues hasta se pierden, entonces es un poco complicado. Y entregar los primeros frutos de su tierra, de Caín, y entregar el otro, pues hay que ver cuál otro. Tal vez más adelante Dios hubiera visto, si hubiera sido la única ofrenda que se le prestaba, como bien, pues. Y es que fíjate que textualmente trata de dejarnos muy claro. Escuchen, dice: también Abel presentó como ofrendas las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y su ofrenda. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. Las primeras, o sea, como quien dice, es como cuando nosotros tenemos un trabajo por primera vez y decimos, Señor, te voy a dar la mitad de mi primer salario porque ese trabajo tú me lo diste. Entonces Dios ve con buenos ojos eso. Habría que estar de repente en el corazón
de Caín para entender por qué la Biblia no dice que Caín también entregó las primeras y mejores cosechas, la primera y mejor cosecha. No dice si fue la primera, la segunda o la tercera. Por lo menos me imagino que también textualmente lo trata de dejar claro. Esas eran las primeras, pero de Abel. Sí. Caín, me imagino que a Caín ya le había dado tierra ya mucho tiempo. O tal, ya había presentado Caín anteriormente ya ofrendas y pues como que, a ver, ya lo mismo, ya como que ya no le toma relevancia. Pues. O sea, en nuestras propias palabras, ya Caín había sido bendecido. Y recordemos que el primero que nació, pues. Totalmente, tenía todos los privilegios, pero al parecer, pues no le dio la importancia de la que estás hablando tú, que era muy, muy importante. Aquí ya vamos entrando en la parte donde él se irrita, o sea, se molesta, se frustra, se ciega, y pasa mucho dentro de la iglesia con los cristianos al ver, Alan, que el que viene llegando viene siendo bendecido y el que lleva años no, y no entienden por qué pasa eso. Pero ahora tú y yo, y los que nos están escuchando y viendo, sí tienen que entender por qué pasa eso. Porque el que viene a darlo todo, y el que lo está dando a medias. Se está convirtiendo en un Caín que solamente da pequeñas porciones de las grandes bendiciones que ha recibido por parte del Señor. Entonces, si usted se irrita, se frustra y se molesta, saque eso de su corazón, que es culpa suya, es responsabilidad suya, porque Dios puso en su corazón lo mejor y usted de repente no lo ha sabido dar. ¿Me Sí, entiende? y sucedió una vez que, bueno, me contaste una historia, ¿verdad? De que habían dos muchachos en una iglesia, él acababa de llegar, pero él sabía más de música que el otro, ¿verdad? Entonces, al pasar del tiempo, pues quitaron al que ya tiempo estaba y dejaron al nuevo, ¿verdad? A él lo dejaron y al otro le molestó y se retiró, pues. Obvio. Se retiró y lo que hizo fue retirarse, alejarse de las cosas de Dios, que le fue peor, ¿va? La situación, ¿va? Me imagino. Sí, y él me contaba a mí, mira que fui muy tonto al dejar las cosas de Dios, pero me sucedió que yo tuve que hacer lo imposible para volver ahí, o sea, que había que quitarle nuevamente el lugar al muchacho porque llegó y él sabía más, ¿va? Entonces yo le dije a él, ¿va? Porque no llegan a un común acuerdo y tratan un día a ustedes, como ustedes casi todos los días hacen culto, porque eran de los hermanos separados, porque no se turnan, porque así uno se va a cansar. Se coordina. Entonces no es molestarse porque se puede hacer un acuerdo, ¿va? En cambio en este caso no, pues porque ya Caín tuvo su tiempo de haberle entregado la primera Lo mejor. sí. Y pues me imagino que no lo hizo. Y recordemos aquella frase que le decía el padre al hijo mayor de la historia del hijo pródigo, ¿va? Que no se molestara porque él siempre ha estado ahí. Como similar las dos, ¿va? Sí, y que siempre las cosas que le pida él se las iba a dar porque era su hijo mayor. Y que no había problema por eso, solo tenía que pedirlo y ya él lo iba a dar. Mientras aquel no, porque aquel fue a derrochar y todo eso. Y así nos pasa en la vida cristiana, nos molestamos por ver la gracia en otros. Nos puede fastidiar eso y queremos, lo primero que hacemos es asesinarlo. Lo criticamos, le hacemos la zancadilla, le cerrochamos al piso como decía mi tía. Y así sucesivamente, pues, hasta que lo hemos destruido, ya estamos felices. Y entonces ahí donde Dios nos empieza a dar cuenta a nosotros también, porque entonces si nosotros no estamos dispuestos, porque también nos gusta que nos rueguen, ¿no? A veces. Y tal vez, de vez en cuando. No me gusta cómo aquel trabaja en la iglesia y que no es aquí, y lo critican y lo sacan y al final, ¿usted lo quiere hacer? No, yo no soy bueno para eso. Bueno. Que hay un detalle, ¿va? Qué interesante lo que acabas de decir, que me hizo reflexionar así de forma automática. Se frustró por todo lo que ya había recibido y no supo administrar. ¿Qué pasa o cómo podemos entender que de repente la frustración nos puede llevar a cometer errores graves en nuestra vida, que fue el caso de Caín? Esa frustración o ese desconformismo o esa poca falta de aceptar la voluntad de Dios, él no podía obligar a Dios a que le gustara más su ofrenda, porque a veces nosotros queremos obligar a Dios a que le guste lo que hacemos cuando no podemos engañarlo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces pasa mucho esto. Tenemos que tener cuidado con esos sentimientos que sentimos hacia otra persona, que únicamente lo que hace pues al final es llevarnos a cometer errores graves y radicales en nuestra vida, que es el caso aquí de este caballero que mató a su propio hermano, que esa es la parte que a mí más como te dije, me irritaba, pues me molestaba. Dios confronta a Caín
lo confronta de una manera como ellos tenían una gran comunicación, hablaban todos los días, a cada rato. Dios lo confronta y le dice, ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada, pero si obras mal, el pecado acecha a la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Dios lo está advirtiendo de algo que ya sabe que va a pasar. Aparte le dice, y te dice a ti también y nos dice a nosotros, nosotros podemos dominar el pecado siempre y cuando entendamos de dónde y cómo proviene. ¿Por qué? Porque si nosotros obramos bien o andamos bien, Alan, vamos a andar con nuestra cabeza levantada, vamos a andar sonriendo, vamos a andar felices, vamos a saludar a todo el mundo. Pero si tenemos problemas, si tenemos desórdenes emocionales, pensamientos negativos, no le vamos a hablar a la gente. Sentimientos de culpa nos van a acompañar todo el tiempo. Entonces eso pasaba mucho con Caín. ¿Por qué? Porque se dejó cegar por el egoísmo, el odio, el rencor y muchas otras cosas que ustedes ya pudieron haber notado en este... La envidia sobre todo. La envidia. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios así como lo hizo su hermano a través de lo que... Pero es que ese es el problema, Alan, que él fue el que no entendió. Él tuvo su tiempo, tú lo dijiste. Porque en vez de resentirse a Dios no hizo cultivar más, pues, y ofrecerle, si ya no le gustó el 10% que le dé todo, pues, y si aún así no le gusta, seguiré esforzando. A mí me pasó una vez, fíjate que yo hacía una cosa y yo siempre los defectos me los miraban. Yo decía, ¿será que a Dios no le gusta lo que yo hago? Y yo decía, tengo dos opciones, o largarme o intentarlo más. Hasta llegar al punto de que Dios lo vea bueno, pues lo intenté, Marlon, y lo intenté hasta que lo logré. Y ya después me di cuenta que sí, es que tenía que seguir dando lo mejor. No estaba dando el 100%, estaba dando tal vez el 1%, qué sé yo, el porcentaje, pero ahí estaba dando lo que me sobraba a veces, no lo que realmente tenía que ser. Entonces, en este caso ya viene a darle, como te digo, sentido a este personaje, pues. ¿Qué hace él? Pues, ¿qué decisión toma? Pues toma lo peor y todavía Dios le está diciendo para no decirle, fíjate que yo sé que vas a matar a tu hermano. Pero puedes dominarlo, puedes abstenerte, sí. Pensar en otra cosa, hacer otra cosa. Y es que mira, a veces creemos que podemos engañar a Dios. Yo te puedo asegurar, la Biblia dice que Él le ofreció a Dios frutos de la tierra. Pero vamos a ponerte un ejemplo. Como Dios lo mira todo, como Dios lo sabe todo, es omnipresente, es omnisciente, es todo. Posiblemente... Vamos a suponer que sembró zanahorias. Les fue a ofrecer 10 zanahorias pequeñas a Dios y de repente tenía 5 grandes, pero le ofreció las 10 pequeñas. Sí. Porque así somos nosotros. Creemos que podemos engañar a Dios y le ofrecemos lo poco en vez de darle lo mucho. ¿Te reís por algo? Y algo muy chistoso que yo he visto, que Dios me perdone, que yo he visto, y tal vez no suceda en todas las partes del mundo, pero sí yo he visto, y no voy a decir dónde, pero sí he visto personas que meten la mano en el bolsillo, no sacan nada y le hacen así a la ofrenda. ¡Qué barbaridad! Entonces, y así quieren agradar a Dios. Entonces, yo me río porque a veces eso sucede, pues, o a veces hay una persona, no es que le estoy diciendo que van a dar toda la fortuna que tengan, tampoco, que tal vez andan allá, digamos, 20 pesos, $, lo que sea. Vienen ellos, van a la pulpería, cambian, para no dar toda la plata. Entonces, no, eso no es nada. $1, o un lempira o un quetzal, lo que sea, ahí lo depositan. Porque, y siempre que acá en Honduras nos dicen que el lempira es más católico que cualquiera porque todas las misas estaba. Entonces, por eso. Yo, Alan, tuve la oportunidad de ver a alguien echar un billete y cambiarlo en la ofrenda. Ay. No voy a decir cuánto ni nada, pero yo vi que echó el billete y sacó. Como quien dice, vaya, vamos a poner, echó 100, sacó 20, solo echó 80. ¿Por qué somos así? Ese es el detalle, no podemos agradar a Dios queriéndolo engañar. Dios no es manipulable es usted y yo, pero su voluntad no, su gracia no, su presencia no, todo de Él no hay nada manipulable. Entonces nos pregunta, ya viene siendo como que nos hagamos una pregunta para nosotros espiritualmente, ¿qué estamos escondiendo que le pertenece a Dios y no se lo queremos dar? Entonces, excelente pregunta. Y tal vez en el caso de alguno de nosotros, usted tiene que ir buscando dentro de uno a ver qué es lo que uno tiene que le pertenece a Dios
Porque recordemos que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué hay dentro de esto que le pertenece a Dios? Que le pertenece más aún, pues, para que le pueda ayudar a él a llegar a otros corazones. ¿O por qué se lo estoy negando si él me lo dio? Sí, correcto. Sencillamente. Ahora miren, y escuchen perfectamente. Caín dijo a su hermano Abel, por eso les digo, nosotros los seres humanos somos manipulables, pero Dios no. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Como quien dice, venite, te voy a invitar a un café, te voy a invitar a almorzar, vamos. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. Este hombre aquí estaba completamente cegado por todo lo que tú y yo antes, Alan, hemos mencionado. Muchas veces nosotros, tú y yo, podemos matar a un hermano con nuestra actitud, Alan. Viene llegando a la iglesia, lo invitó fulano y con nuestra actitud él se va porque no estamos dando el fruto que Dios nos dio. El verdadero fruto de darle una acogida muy bien al hermano que está llegando a la iglesia. Sino que con nuestra actitud lo que hacemos a veces es correrlo, sacarlo. Sí. Entonces ponía ese ejemplo así para que nos demos cuenta de que muchas veces también nosotros podemos matar de forma literal a un hermano con nuestra actitud o con nuestras palabras o con nuestra mirada o con nuestro comportamiento, que eso es lo que más importante Que eso tenemos. nos active a nosotros a entender que no siempre Dios va a estar viendo solo lo de nosotros, tiene que ver lo de los demás. Porque en este mundo, imagínense que aquel entonces solo eran 4 los que había en la tierra, ¿verdad? Y ahora somos un montón de personas y muchas personas se esfuerzan en dar lo mejor a Dios, de darle lo mejor a Dios. Totalmente. Hasta imposible, hasta dejan de comer para darle lo mejor a Dios por lo mismo. Y nosotros no tenemos que ponernos mal y decir que no, Dios no está viendo mi ofrenda, porque hay otros que también merecen un lugarcito, ¿verdad? Como claro, nosotros lo merecemos. Nosotros ya estamos acá, pues ya no nos tenemos que molestar, pues si yo la veo o no la veo. Pues. Y es que Dios siempre, Alan, ve nuestra ofrenda con buenos ojos, siempre y cuando nosotros lo demos de corazón. Pero si lo damos como Caín, vamos directo al fracaso, que eso es lo que está pasando acá. El hombre se fue al fracaso porque no le dio a Dios lo que le tenía que dar, porque se lo dio a medias, porque quiso engañarlo. Así como engañó a su hermano Abel para matarlo, así quiso engañar a Dios. Y después se le esconde cuando Dios ya sabe perfectamente lo que ha hecho. Como cuando tú cometes un pecado y sientes que por ese pecado no puedes ir a la iglesia, cuando Dios ya sabe que lo cometiste, pero estás en la posibilidad y en la posición de arrepentirte, porque sos un ser humano. Igual Caín se arrepiente de haber matado a Abel, pero ya su castigo lo tenía que tener, porque tampoco es que Dios va a ser condescendiente todo el tiempo y no te va a dar un merecido o una escuela o una enseñanza por lo malo que has hecho. No podemos ir en la vida todo el tiempo queriendo manipular o engañar a Dios y eso no es así. Por eso escuchen, de alguna manera dice, el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Me voy a detener aquí porque me gusta mucho. Yo escuché una prédica de un sacerdote que recalcó mucho esa pregunta. Caín, ¿dónde está tu hermano? Como quien dice, nosotros sabemos cuántos hermanos de la iglesia se han retirado. Y esa pregunta es para usted, ¿dónde está su hermano? ¿Por qué se fue su hermano? ¿Qué hizo usted para que su hermano se fuera? ¿O qué no ha hecho usted para que su hermano regrese? Ya es la respuesta de nosotros, es la paralela de esa respuesta o el sinónimo. La salvación es personal, decimos nosotros a veces, ¿no? Y no sabemos que nosotros hicimos que a veces que esa persona se haya ido. La matamos espiritualmente, que puede ser algo peor, ¿no? Y nosotros siempre decimos eso, la salvación espiritual, si no quiere venir a la iglesia que no venga. Y hay otra que sí me gusta, que es la que me encanta, que dice, no tenía su casa sobre la roca. Ajá. Entonces la gente no le falla el repertorio. Entonces, ¿cómo va a tener su casa sobre la roca si usted la tormenta? Sí. Entonces, ¿cómo la va a tener? Si cada vez que él quiera construirla, se la derrumba. Se la derrumba. Totalmente. Y acá nos vuelve a hacer otra pregunta. Según la respuesta de Caín, iba a dejar a Dios como que quieto. Le dice, ¿no soy yo acaso el guardián de mi hermano? Quiero que sepa que sí. Usted, si su actitud fue la culpable o la razón para que alguien no vuelva a la iglesia, usted es el responsable. ¿O soy yo? No, es usted. Entonces, sí, usted y yo somos guardianes los unos de los otros, tenemos que cuidar nuestra formación espiritual, nuestra comunión espiritual, somos hermanos, hijos del mismo Dios. Tenemos que mantener una armonía. Si yo le fallé, perdóneme, aprendamos a pedir perdón. No es fácil, pero todo se logra. Acá claramente se lo dijo Dios a Caín, tú puedes controlar el pecado, tú puedes dominar el pecado, le digo. Entonces,
Yo creo que esta hermosa historia, Alan, nos ha enseñado tantas cosas, puntos muy importantes. Iniciamos agradeciendo y luego reconociendo todo lo que Dios ha hecho a través de lo que le dio a estos dos. Y todavía no hemos terminado y continúa. Dice, pero Señor, replicó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oigan bien, aquí es una conversación entre Caín y Dios. Por eso te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. La misma tierra que en un momento le dio para cultivarla es la misma tierra que lo maldice. Así es. No es tanto ni Dios. O sea, Dios no es el culpable de lo que a ti te pasa, eres tú mismo, tú mismo, tu mano. Lo que tú has hecho con tus propias manos o con tus propios actos son la razón de por qué estás como estás. Y a veces creemos que no, es que Dios me castigó, es que estoy así porque Dios me castigó. No, usted mismito se castigó. Caín él solito se castigó. Entonces, qué interesante, Alan, que La soga al cuello. él solito se la echó. Te dice, cuando cultives el campo no te entregará su felicidad, andarás errante y vagando por el mundo. Esa es la causa, Alan, de una persona en pecado que no quiere volver a Dios. Anda errante en la vida, sin juicio, sin norte, sin razón, anda totalmente perdido. Sí, también, como te digo, ahí te lo especifica bastante, porque ya te está diciendo que también aplicándolo a nosotros puede hacer que todo lo que nosotros querramos hacer ya no se podrá hacer, pues, por lo mismo, porque nosotros hemos cumplido el mismo rol de Caín, lo hemos hecho nosotros mismos, y ya nos cuestionan nosotros, y a veces hasta podemos hacer la broma que tal vez por eso no se nos pega ni una planta, por lo mismo, porque tal vez nosotros ya matamos a cuántos a ver cuántos hemos matado. Pero podría ser también, está pasando cosas malas en el trabajo, en el colegio, en nuestra vida matrimonial, etcétera, etcétera. Tal vez pueda ser por eso. Mira que hay algo muy interesante ya para ir finalizando lo que es la parte de la lectura. Dice, si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor, no es así. El que mate a Caín lo pagará multiplicado por 7. Y el Señor marcó a Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. Qué interesante es ver que al final Caín se arrepiente, pero ya es tarde. Dice claramente, Caín sale de la presencia del Señor. Yo no quisiera estar fuera de la presencia del Señor porque voy a andar como Caín, errante por el mundo, sin un norte. Desde que le contestó así de feo, de que él era del hermano, pues era el guardaespaldas o el guardián, ya estaba condenado. Como hay muchas personas que dicen qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho yo pequé, Señor, ten piedad de mí, o qué hubiera pasado si Caín hubiera dicho sí, yo lo acabo de matar, ¿va? Porque tú no veías, tuve envidia, pues, he reconocido que fue un error desde el principio, pero no se justificó. Y recordemos también que así sucedió con lo del jardín del Edén, por eso fueron expulsados a Adán y Eva, porque no reconocieron el Totalmente. acto, sino que se justificaron y se pasaron como a veces lo hacemos. Me encanta, fíjate, Alan, también la gracia que tiene Dios de este hombre, a pesar de que hizo algo muy, muy malo, muy macabro, veámoslo como lo querramos ver, tiene misericordia de él, porque Caín reconoce que cometió un error y sabe que lo que le viene es lo peor. Sin embargo, le dice a Dios que sabe pues que lo va a expulsar de la tierra, que le va a quitar todas las bendiciones que le había dado y que sabe que también lo van a matar. Entonces Dios le dice, no, cálmate, no te van a matar, porque el que te mate a ti va a tener 7 veces recibir lo que pasa. O sea, ¿te das cuenta que al final obtiene la gracia de Dios sin merecerla? Porque esa es la gracia. La gracia de Dios es algo que usted obtiene sin merecerla. Todos tenemos la gracia de Dios, pero somos inmerecedores de ella. Pero por su misericordia la alcanzamos.
Hay un punto aquí que casi no se habla y es el punto de los padres. En esta historia no se habla de los padres que sintió Adán, que sintió Eva al ver que su hermano mató al otro, a su hermano menor, a su último hijo en ese momento. Me imagino que sí, ya más adelante ya nos va especificando qué es lo que sucedió, entonces que salen a la búsqueda y todo eso de Abel y no lo encuentran. Pero como les digo, ya es cuestión de cada uno de nosotros de lo que estamos haciendo. Recordemos que también Caín tuvo una descendencia y pues que la Biblia lo remarca, no recuerdo exactamente el versículo, pero sí remarca que al final pues él dejó descendencia, pero él murió. ¿va? Sí, claro. Murió naturalmente, Claro. ¿con cuántos años? Porque antes sí vivían bastante. Si tenían esa gracia de vivir hasta 900 años. Cualquier cantidad de años. Sí. Entonces yo espero y junto a Alan que esta reflexión de esta historia les haya ayudado en algo. Ha sido muy interesante, yo creo que la Biblia, Alan, es magnífica. Aquí no hay pérdida, o sea, nos actualiza la vida aún que estemos en qué siglo. Siempre nos sigue hablando de la misma manera, siempre seguimos entendiendo de la misma manera y qué interesante podcast he hecho contigo, Alan, y te agradezco mucho de que siempre estemos pues conectados en esto. Cuando me dijiste hablemos un poco sobre esto, yo dije vaya, démosle, porque realmente a veces uno lee las historias por encima, no las profundiza ni las relaciona y la trae a nuestra cotidianidad, que es lo que acabamos de hacer nosotros. Así que tomen en cuenta los frutos de ustedes, tomen en cuenta que le están ofreciendo a Dios, tomen en cuenta que los sentimientos negativos lo único que nos hacen es separarnos de la presencia de Dios. Tomen muy en cuenta el agradecimiento, tomen obviamente muy en cuenta que mantenerse en la presencia de Dios pues es lo mejor y es muy, muy saludable para todos. Y recordemos que sobre todas las cosas Dios nos ama, sobre todo, ya es de nosotros que vayamos mejorando nuestra... Pues les decíamos al principio que es una lectura que nos ayuda a mejorarnos cada día más y a comprometernos un poquito más con Dios, ¿verdad? Entonces, mi parte solo les puedo decir que Dios no nos va a dejar de amar. Sí puede detestar nuestro pecado, pero dejarnos de amar nunca, porque no le hemos postado un hijo primero y segundo, le hemos postado trabajo en pensar cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras características. Pero entonces, creo que por eso y muchas cosas más, Dios nunca nos va a dejar de amar. Así es que gracias por haber estado con nosotros. Un saludo muy especial nuevamente a los que están en Spotify y ustedes que están en YouTube. Por favor, suscríbanse al canal, compartan el contenido, porque estamos tratando de llegar a más personas. A nuestras espaldas está el sagrado sacramento. Nuestro Padre Celestial quedó ahí con nosotros. Y pues estamos también acá en tu iglesia, Alan, que es muy linda y es bonito estar aquí compartiendo este momento. La lluvia también nos acompañó. Entonces, gracias, un fuerte y un cordial saludo a todos. Recordarles, ¿verdad?, que este podcast pues fue patrocinado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los mejores patrocinadores. Un saludo, hombre, bendiciones, un abrazo. Ya llegó la era del nuevo católico. Cristificados. Cristificados. El podcast Cristificados.